Pero en la etapa final hay mucho en juego para el ministro de los últimos tiempos que ha enseñado doctrina Elim. Entonces Lucas capítulo 12 verso 47 dice: y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. No nos vamos a meter si nos van a azotar poco, nos van a azotar mucho, porque si soy la amada no creo que el Señor me vaya a azotar, pero tengo que llegar en posición de amada. Pero la parte importante, hermano, está en la segunda parte del verso 48, porque dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Entonces, cuando yo oigo, hermano, que subimos, predicamos en nuestras iglesias, venimos aquí a las asambleas ministeriales y los siervos dicen: hermano, cuánta palabra tenemos, cuánta doctrina, qué profundo. Hermano, eso en lugar de alegrarme me pone a temblar. Porque al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso le decía que era una voz más de atalaya, de que despertemos, hermano. Y entonces quiero irme a la fase del apóstol Pablo, a la carrera del apóstol Pablo. Y yo observo aquí, hermano, 3 fases o 3 etapas en la carrera del apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 20 verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermano, es importante que entendamos en qué momento el apóstol Pablo hace esta declaración. Lo hace al término de su 3er viaje misionero y antes de subir a Jerusalén, donde va a ser aprendido. Lo hace en Mileto, dice Hechos capítulo 20 verso 17, cuando envía un mensaje a la iglesia de Éfeso y manda a llamar a los ancianos de la iglesia. Y si nosotros consideramos desde la conversión del apóstol Pablo, cuando él iba camino a Damasco, que según los historiadores es aproximadamente en el año 34 después de Cristo, hasta su arresto en el templo de Jerusalén en el año 57, más o menos suman 24 años que habrán transcurrido de su ministerio. Él no dijo: voy a acabar la carrera, cuando apenas estaba empezando a ponerse los tenis. Él dijo: voy a acabar la carrera y la quiero acabar con gozo, cuando por lo menos 2/3 partes de su ministerio ya se habían cumplido. Y hay una similitud tan tremenda entre el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su primer venida aquí en la tierra. Yo quería hacer una cronología, pero creo que nos vamos a perder ahí entre el año fulano, año sutano, antes de Cristo, subió en Damasco y luego regresó. Pero tratando de sintetizar, pusimos estas etapas de la carrera del apóstol Pablo. Podemos poner la primera fase o etapa, o el primer tercio de su carrera, como el tiempo de su conversión, el tiempo de su preparación, sus primeros trabajos ministeriales, que duró aproximadamente entre 10 y 12 años. No se ponen de acuerdo los historiadores. La segunda etapa es cuando el Espíritu Santo, a través de confirmación y profecía, dicen: apartadme a Saulo y a Bernabé porque me son útiles. Y ahí ellos son enviados, son ungidos y son enviados. Y a partir de esa etapa el apóstol Pablo realiza en los siguientes 10 o 12 años 3 viajes misioneros, cada uno de una manera muy especial, muy particular. Pero es terminando ese 3er viaje donde el Señor tenía preparado para el apóstol Pablo todavía una etapa más, y es la 3er etapa o el último tercio de su carrera. Y es que el Señor, al final de su 3er viaje misionero, antes de subir a Jerusalén, comienza a darle avisos proféticos diciendo que si sube a Jerusalén va a ser arrestado y encarcelado hasta que pueda viajar a Roma para un juicio final y para su muerte. Y esa 3er etapa del apóstol Pablo, el apóstol en cadenas o el apóstol preso y bajo juicio o en espera de un juicio, dura también entre 10 y 12 años. Entonces, cuando tratamos de ubicar exactamente en qué momento, inspirado por Dios, el apóstol Pablo determina terminar su carrera con gozo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo ya desarrolló los primeros 2/3 de su vida, ya trabajó aproximadamente de 22 a 24 años en el ministerio. Ahora, sabemos de qué calidad fue el trabajo del apóstol Pablo, no se andaba con cuentos, ¿verdad?
Él era radical, era intenso lo que él hacía, con la forma en la que él trabajaba para el Señor. 24 años, hermano, bien invertidos en la obra del Señor. Él predicó el evangelio entre judíos, entre gentiles, plantó iglesias, formó otros ministros, inclusive, hermano, escribió parte de sus primeras cartas. Y cualquiera de nosotros, comparado al apóstol Pablo, hermano, se sentiría satisfecho con una carrera así de intensa, de fructífera, como la del apóstol Pablo, de 20 a 24 años trabajando por el evangelio con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión, sobre todo al ver los resultados de este trabajo. Es más, hermano, alguien en ese momento, en esa posición del apóstol Pablo, pudiera decir, hermano, con esta racha le voy a pedir al Señor que me dé más fuerza y que me dé más tiempo para seguir trabajando en lo que es bueno, en lo que estoy haciendo bien, porque para esto nací. Sin embargo, el Señor, hermano, tenía reservado un plan muy diferente para el apóstol Pablo, porque en su tercera y última etapa de su carrera, el Señor quiere trabajar de una forma diferente con él que ni siquiera el mismo apóstol Pablo se había imaginado. Y yo me hice una pregunta, hermano: ¿por qué tomar una pieza tan necesaria e importante para el desarrollo de la iglesia, de la gracia, y meterla al proceso del cautiverio? ¿Qué acaso no era más útil para el evangelio y para el Señor un Pablo libre, haciendo más viajes misioneros y estableciendo más iglesias y formando más ministros? ¿No era más útil un apóstol libre que un apóstol preso? Y al hacerme estas preguntas, hermano, es que pude ver algo especial en la carrera de Pablo que nos puede servir a nosotros como una guía para la etapa final de nuestra carrera. Primero quiero decirle que el Señor no desecha ni desperdicia la vida ni el trabajo del apóstol Pablo. Aunque Pablo está consciente de que toda su obra va a ser pasada por el fuego, porque él lo establece en 1 Corintios capítulo 3, verso 13, toda nuestra obra será probada por el fuego, o el fuego probará en aquel día la obra de cada uno de nosotros. Si edificó en madera, en hojarasca, o edificó en oro, plata y piedras preciosas. Además, Pablo está viendo el respaldo de Dios en su trabajo ministerial. Lo reconocen los demás apóstoles y las mismas iglesias y hermanos comienzan a apreciarlo, y él llega a expresar: ustedes son mi corona apostolar, ustedes son el resultado de mi trabajo en el Señor. Y en ese punto parecía que en el clímax de su carrera, en la madurez de su carrera, como dicen los mecánicos, cuando el motor ya aflojó y está en su punto, en ese momento el Señor le dice: a partir de hoy, la siguiente etapa, no vas a andar libre, te voy a atar con cadenas. Y entonces yo quiero hablarle de la determinación del apóstol Pablo. Cuando él dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, y ya no hago caso de ninguna otra cosa. Hermano, honestamente, como ministros, ¿de cuántas cosas hacemos caso nosotros todavía? Que no son el objetivo, ni nos van a llevar, ni nos están conduciendo hacia la meta final o a correr mejor nuestra carrera. Hay muchos distractores en el ministerio. El ministerio puede ser un mismo distractor de que nosotros lleguemos a la meta. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y él hace una separación aquí bien interesante, porque entonces nosotros los ministros pensaríamos: claro, está hablando de su carrera ministerial, porque nosotros pensamos, hermano, de forma escolarizada y decimos: es que es normal que alguien que pasó el kinder, luego la primaria, secundaria, preparatoria, bueno, usted lo traslada a lo americano, ¿verdad? Y después lo profesional, y además se especializa en algún doctorado, alguna maestría, tenga que desarrollar todo lo que aprendió. Pero no está hablando el apóstol Pablo acabar la carrera como decir: quiero acabar mi carrera ministerial, porque él separa las dos cosas. Dice: primero me he propuesto, me he determinado a acabar mi carrera con gozo, y también el ministerio que recibí de parte del Señor. Hermano, no es una expresión romántica o bonita de Pablo, es una declaración de la decisión que tomó en su voluntad. Esa expresión resume su objetivo más claro, inmediato e importante de su carrera, pero es el reflejo de la determinación con la que él viene viviendo su fe en Cristo Jesús. Por favor, hermano, no pensemos: Pablo dijo eso porque era apóstol. Pablo habló de una carrera porque era apóstol. Pablo
terminó con gozo porque era apóstol. No, hermano, no es porque era apóstol, es porque era hijo de Dios, es porque era creyente. No era por el ministerio que él quería acabar la carrera, sino porque él estaba profundamente agradecido con el Señor que lo había salvado. Pablo era un radical. Y los tiempos finales que estamos viviendo, amado hermano, requieren que nosotros también seamos determinados en la forma en la que queremos acabar nuestra carrera. Y hoy quizás es la pregunta que el Espíritu Santo nos viene a hacer hoy: ¿cómo quieres terminar la carrera? ¿Cómo queremos terminar la carrera? Es importante notar y comprender, hermano, que Pablo separa la carrera y el ministerio. No es su carrera ministerial, hermano, de lo que él está hablando, sino lo que él está diciendo. Cuando él dice mi carrera, él está diciendo es lo que soy en Cristo, es mi identidad, es quien soy. Y hermano amado, con mucho respeto le digo, usted no es el ministerio que tiene. ¿Se ha dado cuenta que a veces preguntamos quién es él? Es el pastor. Usted me dijo qué hace, pero no me dijo quién es. Cuando Pablo está diciendo quiero acabar mi carrera, está diciendo quiero que la identidad de Cristo se complete dentro de mí. Eso es lo más importante. Y después dice y acabar el ministerio que Dios me ha dado. Cuando él dice mi carrera, está ligando su identidad. ¿Quién es usted, hermano? Esa es su carrera. ¿Quién eres tú? Eres un hijo de Dios comprado a precio de sangre. Por misericordia te metieron en una casa donde hay profundidad de palabra revelada. Hermano, hay lugares, pozos secos, pero aquí hay un pozo de fuentes vivas, donde nosotros, hermano, tan solo con acercarnos podemos sentir cómo brota el fluir del Espíritu, que muchos pasan años anhelando. Pero nuevamente le recuerdo, al que más se le da, más se le demanda. Cuando Pablo dice, y el ministerio, eso es lo que hacemos por, en y para Cristo. Eso no es quiénes somos, sino es lo que hacemos. Y cuando Pablo dice para dar testimonio del Evangelio, ese es el propósito o la razón. Si usted pone atención, lo que el Señor le ha dado a nuestro hermano Neto Fuentes son estos códigos, estas claves: identidad, propósito y función, que son tres cosas completamente diferentes. Ahora, algunas personas cuando no entienden esto, no entienden que el ministerio no tiene que ver con su carrera. Se lo voy a decir de otra manera: vamos a ver ministerios muy fructíferos y carreras truncas. Vamos a ver iglesias muy grandes, movimientos muy grandes, masivos, pero el ministro que está al frente no va a terminar la carrera. Por eso le digo que es importante que separemos la carrera del ministerio. Amado hermano, algunas personas solamente saben medir o se pueden medir a sí mismas y mirarse a sí mismas y a otros a través de sus logros o de sus fracasos. Eso se llama comparación. Y lo más terrible es que al hombre siempre se compara con los que están más abajo, según su criterio. Siempre tendemos a compararnos con los que son peores que nosotros, no con los que son mejores que nosotros. Y esta es la razón por la cual nosotros necesitamos separar hoy, tomar una determinación: cómo quiero acabar mi carrera y cómo quiero seguir desarrollando mi ministerio. Hechos, capítulo 21, verso 10 dice: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pablo no va a ciegas a la última etapa de su carrera. Pablo está consciente porque el Espíritu Santo le está diciendo qué es lo que le espera. Y entonces, hermano, yo veo en la determinación de Pablo tres cosas que quiero hacer notar el día de hoy.
Primero, Pablo se determinó a acabar la carrera, a completar su identidad. Nuevamente, Hechos capítulo 20, verso 24. Ya no hago caso de ninguna otra cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo acabe la carrera con gozo. Quiere decir, hermano, que él quería que Cristo fuera visible en él, que Cristo se formara completamente en él. En esta etapa final de su carrera, su prioridad ya no era el ministerio, su prioridad era terminar la carrera. Por eso era importante notar la separación entre una y otra cosa. Determinarnos a acabar la carrera es muy importante, porque esto nos va a mantener enfocados en el cierre de la última etapa de nuestra carrera en la tierra. Para lograr esto, lo que nos va a ayudar es correr con gozo. Hebreos capítulo 12, verso 2, ya se lo había leído. Jesús también corrió y terminó porque fue puesto gozo delante de él. La segunda cosa que quiero considerar en la determinación de Pablo es no solo se determinó a acabar la carrera, sino que se determinó, hermano, a aceptar lo que Dios había determinado para él. Lo podría decir de otra manera, Pablo aceptó la voluntad de Dios. Pero, hermano, tenemos el concepto de aceptar la voluntad de Dios tan contaminado que a veces no entendemos qué significa eso, qué significa entender y aceptar la voluntad de Dios. Dice el verso 10 del capítulo 21 de Hechos, y deteniéndose allí varios días, ya se lo leí, ¿verdad? Deteniéndose varios días, descendió de Judea el profeta Agabo. ¿Y qué es lo que avisó? ¿Qué es lo que le anunció el profeta Agabo? Vas a subir a Jerusalén y te van a atar de manos y de pies y te van a entregar en manos de gentiles. Una cosa es determinarnos a acabar la carrera y otra cosa es determinarnos a aceptar lo que sea que Dios haya preparado y haya decidido para nosotros. Y en este punto, hermano, hay un rema que yo le quiero compartir y es triste ver la vida amarga que viene al hombre cuando está descontento y en desacuerdo con lo que Dios eligió para él. Cuando una persona no está contenta con lo que Dios eligió para ella, es una persona que se va amargando en su ministerio. Se lo voy a decir de otra manera, hermano, porque creo que estamos muy callados. Está así como esperando a ver en qué momento viene la pedrada para mover la cabeza. Veo a muchos ministros peleando con Dios por lo que Dios eligió para ellos. Veo ministros deseando lo que Dios eligió para otros y no les dio a ellos. Yo le dije que iba a ser el mensaje más sincero que le podía dar el día de hoy. Y esto es un estorbo para que nosotros podamos correr la carrera y terminarla con gozo. Hermanos, si estamos descontentos con lo que Dios planeó para nosotros, entonces vamos a seguir sufriendo el ministerio y nuestra carrera puede quedar trunca. Dios no quiere que sufras el ministerio. Hoy se lo digo como hijo de Dios, pero como hijo de pastor, porque fui o soy hijo de pastor. Ahora como pastor y como pastor padre, no hay nada más triste que ver a un ministro que está haciendo el trabajo pesado del ministerio, pero está amargado porque no está contento con lo que Dios decidió para él. Dios no quiere que suframos el ministerio porque eso puede estorbar el cierre de nuestro último tramo de la carrera en la tierra. Hermano, es nuestra fiera, y creo que propiamente dicho debemos decir, es nuestra fiera pastoral. Porque es otro nivel, hermano. O sea, vamos a hablar honestamente. ¿Cuántos nos hemos topado con la fiera de las ovejas? Pero ¿cuántas ovejas se han topado con la fiera del pastor? Y al que más se le da, es nuestra fiera ministerial la que vive inconforme con lo que Dios diseñó para nosotros.
El Señor, hermano, ha visto siervos amargados y resentidos con Él porque sienten que no están recibiendo el trato que merecen por su trabajo y su labor. Esos siervos están sufriendo porque no terminan de aceptar que haya sido la voluntad del Señor donde Dios los puso o donde Dios los tiene ahora. Y cuando yo apuntaba esto, hermano, la voz del Espíritu me decía: deja de decir si tan solo, deja de decir si yo hubiera. Un ministro que cuando ora dice: es que si tan solo me dieras lo que tiene él. Es que si no me hubieran dividido la iglesia 7 veces. Si tan solo se quedaran todas las ovejas que han desfilado por este lugar, yo tendría una iglesia igual de grande. Y aunque todavía retenemos una pequeña esperanza de que el Señor los lleve a otro lugar y los ponga en otra posición, no trabajan con determinación lo que ahora tienen. El Señor me decía: son ministros que están atrapados. Como quiero algo más y siento que merezco algo más, pero todavía no me lo da el Señor. El problema es del Señor, y entonces voy a estar aquí aguantando, resignado lo que Dios tenga para mí, hasta el día que el Señor me saque y me ponga en el lugar que tiene a otros que según yo son peores que yo. Yo le quiero decir algo, amado hermano. No hay nada más difícil que estar donde no quieres estar, con quien no quieres estar y haciendo lo que no quieres hacer. Hablamos de tiempos de definición, ¿verdad? No hay nada más triste que estar donde no quieres estar, de estar con quien no quieres estar y de hacer lo que no quieres hacer. Como usted es muy entendido, ya no le amplío nada más. Como no quiero que se me salga la fiera pastoral, pues si fuera carnal, hermano, diríamos: pues, ¿para qué estás si no quieres estar? Pero no es así, hermano, porque la obra es del Señor. Eso he aprendido de mi pastor. La obra es del Señor. No nos toca a nosotros decir este sí, este no, y ayudarlo a empujarlo, empaquetarlo para que se lo lleve FedEx, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema de estar donde no quieres estar? De estar con quien no quieres estar y de hacer lo que no quieres hacer, que eso jamás nos va a permitir acabar la carrera con gozo. Son tiempos de definición. Un ejemplo: Jonás. Jonás era un ministro, pero era un ministro enojado por esta razón, porque estaba donde no quería estar, estaba con quien no quería estar y estaba haciendo lo que no quería hacer. ¿Habrá algún Jonás? No voy a brincar esa parte porque está muy fuerte. Punto número 3. Si usted recapitula, Pablo se determinó a acabar la carrera. Hermano, cuando digo se determinó, quisiera decirle: se determinó, decidió, dejó la ambigüedad, dejó la tibieza, dejó el doble ánimo, se decidió a hacerlo. Pablo se decidió a acabar la carrera. Pablo se decidió a aceptar lo que Dios tenía para él
Y él más adelante expresa y dice: no sé lo que me espera allá arriba. ¿No sabía? Claro que sabía. Se lo venían diciendo en profecía. Te van a atar, te van a golpear en Jerusalén, tu casa, los tuyos. Le pregunto, ¿no sabíamos a lo que nos metíamos cuando éramos pastores? ¿Me sigo? Y se determinó. Mire, hermano, hay algo que le quiero decir de lo más profundo de mi corazón. La resignación no es de Dios. La resignación no es de Dios. Ese ministro que se sienta en la orilla y se mete abajo de su sombrero y de su chala, ese es mexicano, ¿verdad? Pues aquí, no, pues eso es lo que Dios quiere, pues está bien, así me quedo. No, pues si Dios quiere va a ser, y si no, no va a ser. Eso no es determinación. La resignación no es de Dios, la resignación es del enemigo. El Espíritu Santo no opera en la resignación, el Espíritu Santo opera en la determinación. Cuando tú te determinas a aceptar lo que Dios escogió, ahí te quiere Dios, donde Dios te puso. ¿Para qué estás buscando otro lugar, hermano? No es el lugar, no es la esquina, no es la calle, no es la ciudad. Tienes el mismo Dios que todos nosotros. Tienes el mismo Padre, tienes al mismo Espíritu Santo, lo tenemos todos. Deja de pensar, dejemos de pensar que es por el lugar, la posición, el estudio de mercado. Hoy el Señor quiere que nos determinemos. Cuando tú te determinas a decir: Señor, no me voy a resignar, y no quiere decir que voy a estar peleando contigo. Hoy entendí que eso es lo que tú escogiste para mí, y eso es lo que yo voy a hacer con gozo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo se determinó a acabar la carrera. Pablo se determinó a aceptar todas las letras del contrato, del plan que Dios tenía para él. Y Pablo se determinó a hacerlo con gozo, hermano. Pablo estaba dispuesto a vivir o a morir por causa de su fe y su amor en Cristo. Y entonces dice Hechos 21:12: al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Recuerda que le decían al Señor: no nos subas porque te van a matar. ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Ahora vienen los hermanos que aman mucho a Pablo. Y vea cómo intencionalmente no digo el apóstol Pablo, hermano, porque Pablo hizo esto no por ser apóstol, sino porque era hijo de Dios. Y la gente que lo amaba le decía: pero Pablo, date cuenta, nos haces falta todavía. Si en 22, 24 años con nosotros así ha crecido el evangelio, quédate otros 12. Pero el Señor le estaba diciendo: Pablo, ha llegado el tiempo de tu última etapa en la carrera de esta tierra. Y esa última etapa no es como la gente quiere, aunque te ama, aunque es bien intencionada, aunque te quieren proteger. Tú necesitas aceptar lo que yo determiné para ti. Me es necesario que tú subas a Jerusalén. Y entonces dice el pasaje que estamos leyendo en Hechos 21:12: le rogaban que no subiera a Jerusalén. Y vea cómo responde Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Le pregunto, ¿estaba determinado Pablo? Por supuesto que estaba determinado, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 14: y como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Hermano, la primicia sale de la resignación y acepta, se determina a lo que Dios tiene para la última etapa de su carrera en la tierra. Traducción del versículo 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En mexicano es: no me quiten el gozo. Ya, déjenme en paz, no me quiten el gozo. Lo que para ustedes es una calamidad, para mí es gozo, porque el Señor ya lo habló, ya me lo dijo. Y les digo algo: no me importa ser atado, no me importa morir, ahí está mi gozo.